la inseguridad, la enemiga de la fe. Y aunque no es el texto eje, Dios te bendiga, Humberto, qué bueno que estés con nosotros. Buenos días. Aunque el texto base del mensaje no es este, yo quiero invitarte a que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24. Juan 20, versículo 24. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás anduvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, vio el respaldo de Dios en la vida de su hijo. Dios te bendiga, hermano Osvaldo. Tomás vio todo lo que vio Mateo, lo que vio Lucas, lo que vio Marcos, lo que vio Judas. Tomás vio todo eso. Sin embargo, cuando Jesús es quitado como hombre, su fe se convirtió en una fe circunstancial, en una fe emocional y no en una fe espiritual. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 12, encontramos un detalle que ahí habla, que dice: recibimos la fe por el Espíritu como un don. Y no quiero meterme tendría que entrar a cambiar el mensaje para hablar de lo que es la fe salvífica o fe inicial y la fe como don. Pero la realidad es que Tomás, habiendo visto todo lo que vio, habiendo escuchado el mensaje que escuchó, Tomás dice: si yo no veo la herida en sus manos, si yo no veo y pongo el dedo allí, si yo no veo la herida en el costado y pongo la mano allí, yo no creo. Y esto nos habla de una inseguridad, de que realmente el mensaje que recibió se quedó en la cabeza y no en el corazón. Y esto literal que estaba experimentando Tomás, lo está experimentando mucha gente en este tiempo. La pandemia, tenemos que tocar la pandemia por obligación. La pandemia se ha convertido en un filtro para la fe. La palabra que hemos recibido, el alimento espiritual que hemos recibido, en este momento se tiene que convertir en rema en nosotros. En este momento tiene que haber hecho un efecto en nosotros todo el alimento espiritual que hemos recibido. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Y este tiempo de pandemia es el tiempo de tomar aquello que entró por el oído, que debió haber llegado al corazón, y empezar a ponerlo por obra. Mientras tú no tomes la palabra que has recibido y la creas, la aceptes en tu corazón y la empieces a caminar, tú no puedes definirte como un hijo de Dios. Es una realidad. La gente dice que hay muchas personas convencidas, mas no convertidas. La verdad es que yo tengo mi reparo con respecto a esta expresión, porque el que está convencido está convertido. Cuando usted lo convence la palabra, ya no hay nada que lo haga echar atrás. Lo cierto es que dentro del pueblo de Dios, hermana Margarita, Dios me la bendiga, hermana Vilma, bienvenida. Lo cierto es que dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que ha escuchado, que se ha sentado durante años en una silla, aún que han ejercido ministerios, que se ufanan de ser predicadores, que se ufanan de ser cantores, músicos, mas sin embargo
No han creído. No han creído. Nosotros hemos tenido, ahora que estaba preparando las cosas, el Señor me recordaba algo de un caso que tuvimos de un varón, que el hombre decía: cuando yo llego al púlpito me transformo. Eso me suena como a una canción del mundo. Me transformaste. La transformación del creyente no es en el momento que está en el púlpito. La verdadera transformación del creyente es en todos los planos que le implica. Hermana Romina Godoy, Dios te bendiga, bienvenida. La transformación del creyente no es que yo soy triste, apagado, pero cuando cojo un micrófono me vuelvo un monstruo. Pero no, eso lo hace la gente del mundo. La transformación del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, es en todo sitio, en todo plano y en toda circunstancia. Pero eso está condicionado a una sola condición. Eso tiene una sola condición, y es creer. Hermana Yaneri, Dios le bendiga. Creer en el mensaje que has recibido. Aceptar que el mensaje que recibiste de parte de Dios es transformador. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, corta para allá y corta para acá también, que discierne los pensamientos, que corta hasta los tuétanos. O sea, la palabra de Dios, cuando la recibimos, debe producir un efecto transformador. Hermana Zoe Rodríguez, Dios le bendiga. Un efecto transformador en quien la recibe. Pero eso es cuando se abre el corazón, cuando se acepta que tenemos necesidad de cambiar la dirección que llevaba nuestra vida. Tomás caminó con Jesús 3 años. Estuvo en el ministerio de Jesús 3 años. De seguro vio cómo Jesús le dijo a Lázaro: sal, ven fuera, sabiendo que tenía 4 días de estar muerto. Y a pesar de todo esto, Tomás dice: si no veo, no creo. Ahora, yo quisiera preguntarle algo. La semana pasada hablaba con un varón que arreglaba un teléfono, y alguien le decía: él es pastor. Yo la verdad es que no ando con un título en el pecho diciendo que soy, porque se presume que el título no vende, el hábito no hace al monje. Y este hombre, yo honestamente no le dije nada. Fui por mi teléfono, me entregó mi teléfono, yo tenía el número del teléfono y el hombre me escribe en la noche y me dice: buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntame. Te anticipo, yo soy ateo. Ese es su problema, no es el mío. Y el hombre me hizo una pregunta, que es una pregunta que yo quisiera compartir esta mañana. Hermana Ligia, un abrazo, sierva. ¿Usted ha visto a Jesús? ¿Tú has visto a Dios? Porque esa fue la pregunta que él me hizo. Ven acá, pero ¿tú por qué crees? ¿Tú has visto a Dios? Porque yo soy ateo, me decía él. ¿Tú has visto a Dios? Y esta pregunta afloraba. Hermano Reinaldo, un abrazo gigante desde aquí, desde Barranquilla, ¿cierto? ¿Tú has visto a Dios? Mi respuesta fue: todos los días lo veo. Lo que pasa es que si yo empiezo a andar en el plano espiritual para hablarle a alguien que no acepta que Dios es sobrenatural, él no iba a entender. Pero esto de preguntarte a ti que estás conectado conmigo en este momento, si tú has visto a Dios, tiene una razón de ser. Y esto no lo tenía en los apuntes de la prédica. ¿Por qué? Porque que Tomás vio a Jesús como hombre, pero no creyó en el Cristo. Hermanos de Maranata, Dios los bendiga grandemente. Tomás vio a Jesús el hombre, pero no creyó en el Cristo. Y Jesús el hombre vino durante 33 años a establecer un ministerio
para la eternidad en la tierra, pero luego que llegó a su límite, cuando Dios dijo hasta aquí, su naturaleza es cambiada de Jesús, el hombre para el Cristo, el que es restituido en gloria, el ungido de Dios, el que está sentado a la diestra del Padre. Ahora, el mismo Jesús, cuando hace la multiplicación de los panes y de los peces, y se los dejo para que lo lea, lo investigue, le dice a los discípulos: esta gente me busca es por el pan que perece, no por el que no perece. El mismo Jesús dice: hagan tesoros en los cielos, no tesoros en la tierra. Y esto nos lleva a una dimensión donde la inseguridad se convierte en el peor enemigo que puede tener un cristiano. La inseguridad es tu peor enemigo. La duda es tu peor enemigo, porque no te va a permitir llegar a ninguna parte. A usted le preguntan: ¿usted ha visto a Dios? Sí. Todos los días he visto a Dios. Y yo veo a Dios todos los días. Cuando yo veo a mi hijo Elías levantarse en las mañanas, yo estoy viendo a Dios, no porque Elías es Dios, sino porque ese niño que va a cumplir 9 años, la ciencia dijo que no podía nacer, que había que abortarlo, porque no tenía, el producto no era viable. Porque cuando la ciencia dijo que firmara para autorizar desembarazar a mi esposa, el Espíritu Santo me dijo: no, eso, ellos no saben lo que están diciendo. Yo agarré a mi esposa y la saqué de la clínica y me la llevé para otro lado, bajo la responsabilidad de mi fe en Cristo. Y tenemos a Elías allí, ya va a cumplir 9 años. Cuando usted ha decidido mirar hacia Cristo, usted tiene que enfocarse precisamente en la palabra y en las enseñanzas que Jesús nos dejó. Usted no puede ser un cristiano y a la vez ser inseguro. Usted no puede ser blanco y a la vez ser negro. Usted no puede ser colombiano y a la vez puede ser marciano. Nosotros debemos tomar una línea de decisiones en la que se manifieste qué es la palabra, qué ha hecho la palabra que hemos recibido en nuestras vidas. Ahora, cuando yo veo a un hermano, cuando usted ve el sol, usted está viendo a Dios. ¿Quién creó eso que está allí? Y es contradictorio que Tomás, viendo todo lo que vio, dijera: si no meto la mano, el dedo en la herida de la mano. Yo quiero decirte algo, iglesia. La Biblia siempre tiene una respuesta para nuestros interrogantes. Yo te invito a que vayas conmigo a Mateo 25:35. Mateo 25, 35 al 40. Mira lo que dice, y aquí habla Jesús. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando tú ves a un hermano en Cristo, tienes que aceptar que ese hermano que quizás no reúne los requisitos que tu estatus social o tus ojos pretenden aceptar, en ese hermano está Cristo. Allí está Dios. Tú estás viendo una parte de Dios allí también. Nuestra certeza, nuestra convicción, nuestra fe es la que nos tiene que sostener
en pie de guerra en medio de las circunstancias. Por eso empecé diciendo, la cuarentena se ha convertido en bendición para muchos y en la reventada del siglo para otros muchos. Cuando empezó la cuarentena, el Espíritu Santo me decía, esto va a probar la fe de muchos y saldrá a flote el oropel, el cobre de otros. Y así ha sido. Así ha sido. Pero hay un detalle. El que ha depositado su confianza en Cristo no pierde. No perderá nunca. Ahora sí vamos al texto base del cual vamos a partir esta palabra. Vaya conmigo a Jueces, capítulo 6, versículo 12 al 14. Hablábamos de todo esto de haber visto a Jesús, porque forma parte precisamente de nuestra seguridad. El título del mensaje es La inseguridad enemiga de la fe. Y es que cuando alguien le pregunte si usted ha visto a Dios, usted tiene toda la potestad de decir sí. No como la gente va a pretender hacerlo para tentarte y para burlarse de ti. Porque la gente es así, tú fuiste al cielo. Porque es lo que van a tratar. Pero Jesús dijo, cuando bendijiste a uno de mis pequeñitos, cuando vestiste a un pequeñito, cuando le diste comida a un pequeñito, cuando visitaste a un enfermo, a mí lo hiciste. O sea que también cuando ves a un hermano en la fe, estás viendo a Jesús también allí a través de él. Lo que pasa es que tristemente la avaricia y la codicia se han tomado el corazón de muchos cristianos, que cuando usted les dice necesitamos ayudar o necesitamos ayuda, inmediatamente se desconectan, hasta te bloquean, porque asumen como aquella vieja canción, lo mío es mío y nadie me lo quita. Entonces, la iglesia tiene que por obligación en este tiempo, no es una opción, es una obligación, es mandatorio enfocarse definitivamente en confiar en las palabras que ha recibido de parte de Dios. Jueces capítulo 6, versículo 12 al versículo 14. Gloria a Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón. Gedeón viene a ser el sexto juez en Israel. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Esta expresión es como tan actual, es como tan del 2021, es como tan de agosto del 2021. Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos en cuarentena? Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos enfermos? Si Dios está con nosotros, ¿por qué yo mañana no sé cómo voy a resolver? Mira, la misma expresión de la carne de Gedeón es la misma expresión de muchos cristianos aún en este tiempo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. En primer lugar vamos a coger la escena y vamos a tratar de desgranarla. Aquí hay una teofanía. Teofanía. No es que Jehová vino a hablar. El ángel, si usted se da cuenta, el ángel de Jehová. Estamos hablando de una teofanía. Ya hemos hablado muchas veces de las teofanías. Hermano Gerson, un abrazo, Dios te bendiga grandemente. Estamos hablando de que Jesús, sin haberse encarnado, estuvo en la tierra. Y la Biblia tiene cualquier cantidad de evidencia al respecto. Y aún después de resucitado y de haber ascendido a los cielos, estuvo en la tierra. Y Él tiene la potestad para hacerlo. Ahora, hay un
un detalle que me impacta con respecto a Gedeón y que tiene que ser de edificación para nosotros como hijos de Dios en este tiempo. Dios no va a llamar a los capacitados. Hay mucha gente que ha estudiado para ser pastor. Eso es una herejía, aclaro. Usted puede estudiar teología, pero ser teólogo no te capacita para ser evangelista, pastor, profeta, maestro. No. Si no hay un llamado del Espíritu Santo, no te sirve de nada. El pastorado es un llamado de parte de Dios. No es una empresa, no es un empleo. Que tú vas a una universidad, estudias teología y te entregan un cartón que diga soy pastor. Eso es una burla. Se están burlando de las personas al hacer eso. Eso está como la famosa ahora escuela de profeta. Yo no te puedo enseñar a profetizar a ti. Todas estas son barbaridades, herejías que el hombre se ha fabricado con tal de buscar ser protagonista en medio del cuerpo de Cristo, cuando el protagonista debe ser uno solo, Jesucristo. Una hermana se me acercó hace años y me decía, hermano, si quiere lo enseño a hablar en lenguas. Los que me conocen y me han tratado saben que yo soy, hay que hablar claro, aunque a muchos se ofendan. Y yo le dije, hermana, ¿cómo se llama usted? Fulana de tal. Yo pensé que usted se llamaba, era Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que reparte dones según su voluntad. Yo no te puedo enseñar a ser profeta, yo no te puedo enseñar a hablar en lengua, eso es mentira. Hay que leer Biblia, porque allí está la palabra, la revelación de Dios para hacerte crecer espiritualmente, para que tus inseguridades pasen a un segundo plano y la certeza de que Dios tiene un propósito con tu vida te levante cada día. Gedeón era un hombre lleno de miedos, de inseguridades, venía de una familia pobre. O sea, no es que Dios no pueda llamar a un rico, Dios puede hacerlo. Hay gente con mucho dinero con un corazón humilde y hay gente sin dinero con un corazón arrogante. Eso lo sabemos. Pero hay un detalle. Dios no te está exigiendo una capacitación específica para que tú vengas a Él. Dios lo único que espera del hombre o de la mujer que viene a Él es que simplemente abra su corazón a decirle, me necesito, no puedo más. Cuando Dios se le revela a Gedeón, el ángel de Jehová se le revela a Gedeón. Note usted que Gedeón sabía quién era el que estaba allí. Y su ignorancia espiritual lo llevó a cuestionar. Pero Dios no es que está con nosotros. Y entonces, y eso lo he escuchado muchas veces en este tiempo. Eso se lo he escuchado a muchos hermanos. Pero si Dios está con nosotros, ¿por qué me rebajaron el sueldo? Dale gloria a Dios que te rebajaron el sueldo y no que perdiste el empleo. Pero si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me enfermé? ¿Quién te mandó a ser imprudente? Queremos culpar a Dios de cosas que no tiene la culpa. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando en este momento. La gente pensó que la iglesia cristiana era un cuerpo de locos, sin racionamiento ni entendimiento. Nosotros sabemos que el virus existe, sabemos que es así. Y la Biblia nos dice que tenemos que ser prudentes. Pero yo no voy a ir de loco a donde hayan 20 enfermos de COVID y me voy a ir sin tapabocas, sin ninguna protección, y los voy a abrazar y me voy a juntar con ellos para demostrar que a mí no me va a dar, porque de seguro me mata. Porque eso sería tentar a Dios. Nosotros tenemos que ser prudentes y la prudencia forma parte de nuestra fe en Cristo porque la Biblia nos lo enseña. Lo que no podemos es dudar ni un segundo
de que aún en medio del proceso más difícil, Dios tiene el control. Dios está al control. Dios está al control. Y no depende de lo que tú puedas hacer, depende de lo que tú y yo creamos que Él puede hacer. Esto es lo que marca la diferencia. Hemos escuchado tanta gente quejándose. Ya es poquito, gloria a Dios, porque esto, gloria a Dios. No, la gente, ¿por qué a mí? Y si Dios está conmigo, ¿por qué se murió fulanito? Y si Dios está conmigo, ¿por qué me enfermé? Es que Dios no te mandó a que fueras a abrazar el COVID. Dios no te dijo, vaya y haga lo que le dé la gana. No, esa es tu decisión. Gloria a Dios. Hermano Armando, bienvenido. Ella no puede caer en la exageración, como le llamo yo, ser espiritufláuticos, para andar buscándole al gato 5 patas cuando tiene 4. Cuando usted es guiado por la palabra te sienta, la palabra te alinea, la palabra te pone en una condición en la cual hay un equilibrio entre lo racional y lo espiritual, porque nosotros no solamente somos mente, también somos espíritu. Pero nosotros no solamente somos espíritu, también somos mente, también somos carne. Y el equilibrio ideal entre esa parte triuna que tenemos en nosotros solamente se logra cuando estamos con la plena certeza, la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y cuando entendemos que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra capacidad, que no es por una denominación, todavía hay gente, me entristece, peleando, sacando pecho. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy adventista. Hombre, bájese de ese bus, bájese de ese caballo, deje que Jesús lo baje del caballo como hizo con Pablo. Estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo y la iglesia debiera estar entrando en una dimensión en la cual estuviera preparada para esto. Y resulta que nos damos cuenta, la evidencia nos dice de que un porcentaje demasiado grande del pueblo de Dios no anhela siquiera la segunda venida de Cristo. No pensaba hablar de esto, pero gloria a Dios que el Señor me pone. Mi esposa me decía algo tremendo y no es que ella concuerde conmigo, ella concuerda con la palabra. Yo he ido eliminando esta semana hermanos del Facebook del ministerio, porque están armando unas retóricas impresionantes. Yo estoy con el mejor presidente de Colombia, yo estoy en contra del socialismo. Oye, ven acá, yo te digo una cosa. El mejor presidente o el peor presidente de Colombia te han metido la plata en la mano para que vayas a comprar alimento en estos días. Vamos a hacer una caravana. Oye, el COVID desapareció. Y a pesar de las noticias estas faranduleras, porque es pura farándula, muchos cristianos distraídos, promocionando campañas en pro del mejor presidente del mundo. Y no se les ocurre preocuparse más bien por adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el mejor. Pero simplemente son personas que hablan de Cristo, que conocen de Cristo, que estudiaron acerca de Cristo, pero que no han visto a Cristo. Porque cuando usted tiene un encuentro personal con Jesús, déjame decirte, tu inseguridad y tu enfoque es cambiado totalmente. Gedeón, se le aparece el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. Eso era lo que menos era Gedeón, ni esforzado ni valiente. Gedeón empezó simplemente a buscar los argumentos con qué justificarse y los argumentos de cómo quejarse. Porque lo que salió de la boca de Gedeón fue una quejabanza. Se le aparece el ángel de Jehová y le dice: varón esforzado y valiente. Y lo que empieza a decir: ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está Dios? No es que nos sacó,
Y entonces, y resulta que la respuesta que le da el ángel de Jehová, la teofanía, todavía Gedeón tiene que estarle dando vuelta en la cabeza. Jueces 6:14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿De qué fuerza le estaba hablando? ¿Acaso le estaba diciendo un ejército? ¿Acaso le estaba diciendo vaya y busque un arsenal y consiga 500 R-15, 500 Galil? ¿Cuál era la fuerza de la cual le estaba diciendo el ángel de Jehová a Gedeón? Y esto nos lleva a un contexto que tiene que ver en todo con el título del mensaje, la inseguridad. Mira, sin revelación no hay visión. Si tú no entiendes lo que Dios te está diciendo, tu visión no está. Si tú no entiendes el propósito, el para qué de Dios contigo, de Dios a través de ti, no tienes visión. Gedeón no tenía ninguna revelación. El ángel de Jehová se le aparece, habla con él y sin embargo, sabiendo que es el ángel de Jehová, en vez de rendirse, lo que empezó fue a quejarse. Y el ángel de Jehová le dice, ve con esta tu fuerza. Me recuerda la palabra cuando Jesús dice a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los católicos dicen que sobre Pedro. Nosotros sabemos que Jesús estaba hablando de él. Tú eres Petro, roca pequeña, y sobre esta piedra, la roca inconmovible, edificaré mi iglesia. Ni más ni menos era lo que le estaba diciendo el ángel de Jehová. Ve con esta tu fuerza soy yo, tu galardón soy yo, tu respaldo soy yo, quien te da la victoria soy yo, quien te da la provisión soy yo, quien te restaura, quien te bendice, quien abre puertas que nadie cierra soy yo. Lo que pasa es que la iglesia no lo ha entendido. Por eso van donde el político, para que le regale 4 bolsitas de cemento, 2 carretadas de arena y 100,000 pesos. Y con eso le venden la primogenitura. Por eso es que salen en Facebook a defender lo indefendible. Porque un cristiano en la política no tiene nada que hacer. Y se agarran de José. Y se agarran de Daniel. Lo que no entienden es que la vida de José fue un propósito. No es un dogma de fe. La vida de Daniel fue un propósito. No podemos convertir la vida de nadie en un dogma de fe. Solamente la vida de Jesús se convierte en nuestro ejemplo a imitar y a seguir. No, porque es que nosotros vamos a cambiar la nación. No. Esto no lo va a cambiar nadie. La buena noticia que les tengo es que Cristo va a venir y esto va a estar peor. Va a haber más ladrones, va a haber más corrupción, va a haber más perversión. Está escrito en 2 de Timoteo 3, el carácter de los hombres de los posteros tiempos. Lo que tú y yo no podemos perder de vista en ningún momento es la certeza de que nuestro paso por esta tierra es temporario y que en este corto tiempo que estamos aquí, sea con pruebas o sin pruebas, con luchas o sin luchas, con persecución o sin persecución, debes tener la convicción de que Dios está contigo, iglesia. Dios te bendiga, hermana Rosita. Así que miremos la condición de Gedeón en ese momento, y es la condición de muchos cristianos. No estoy hablando de gente inconversa. Estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente que tiene años de congregarse, estoy hablando de gente que se ufana de ser ministros, que se ufana de ser predicadores, evangelistas, pastores, y le mandan a uno la invitación y dice, oye, que predicador internacional. Me asusta, hay que pensar como en $2 millones para la ofrenda, será. Vamos a decirle a la hermana Sandra que nos mande un cheque de $2 millones, que vamos a invitar al evangelista internacional. No, iglesia. No, iglesia.
Nuestra condición tiene que cambiar. Nosotros no podemos vivir bajo inseguridad, y menos en estos tiempos que estamos viviendo. Ahora, versículo 16, Jueces 6, 16. Perdón, vamos a leer el 15. Entonces Gedeón respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Tú te estás dando cuenta qué es lo que está pasando. Se le aparece el ángel de Jehová. Imagínate que a ti se te aparezca ahora, hermana Rosita, el ángel de Jehová, y te diga: Rosita Morales Solórzano, mujer esforzada y valiente, el Señor te dice que cojas a tu familia y a 30 más y los lleves a tal parte. ¿Qué vamos a hacer? Es el ángel de Jehová. Cuando el ángel de Jehová habla, el pueblo obedece. Así es sencillo. Fíjate que Gedeón empezó a justificarse. ¿Por qué? Porque no tenía visión. A pesar que sabía que era el ángel de Jehová. ¿Y cómo voy yo a hacer eso? ¿Y con qué? ¿De dónde están los recursos? ¿De dónde va a salir el ejército? Porque Gedeón inmediatamente pensó a los madianitas hay que ganarle con un ejército más grande que ellos. Es que eso fue lo que vino a la cabeza de Gedeón. Esas son las estrategias del hombre. ¿Cómo voy a acabar con este jefe que me la tiene al trote? Voy a buscar a alguien que grite más que él y que lo amenace y le diga: me dejas quieto a mi empleado o te mando a hacer la vuelta. Me dejas quieta a mi amiga o te mando a hacer la vuelta. Esas son estrategias del hombre natural. Es que, pastor, mi familia me la tiene, ya yo no lo soporto más. Hermana Milena, un abrazote, Dios le bendiga. Es que no me soporto más a mi familia, esa gente inconversa, esa gente sin vergüenza, impíos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Yo voy a decir lo que tienes que hacer. Ora por ellos. Orar con la convicción de que tu Padre en los cielos está a favor de sus hijos en la tierra. Por eso es que cuando tú oras y crees que Dios te ha escuchado, la Biblia dice que oremos con acción de gracia. Y gracias, Padre, porque yo creo que tú vas a hacer. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿De qué manera? No sé, pero lo va a hacer. Y esto es algo que la iglesia debe recuperar, porque lo perdió hace mucho tiempo. La iglesia se volvió materialista. Es que el pastor Carlos Torres, no, a ese no. No. Hace unos días me pasó algo de esas cosas que uno dice: wow. Una hermana me contacta y me dice: varón, tengo una amiga pastora que necesita que le dicten un seminario acerca del sexo en la iglesia. Epa, gloria a Dios, yo tengo el material. Y quiere que lo enfoque en las mujeres. Excelente, gloria a Dios. ¿Sabe qué, hermana? Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, yo hablo con ella. Perfecto, le comento a mi esposa y empezamos a mirar. Nosotros tenemos un seminario que dictamos al respecto. Y gloria a Dios que fue de edificación para los que lo recibieron. Y empezamos a mirar. Oye, esto vale la pena. Esto. Oremos. Como a media hora me escribe la hermana: pastor, dice la pastora que cuánto cuesta ese seminario. Yo le dije: mi hermana, yo no puedo cobrar por lo que Dios me dio por gracia. Por gracia recibí y por gracia doy. Si ella siente en su corazón darnos una ofrenda, será recibida de bendición, porque será de bendición, eso lo tenemos claro. Amén. Como a la hora me escribe: ay, pastor, pero bueno, si es de Dios se da, porque es que lo barato, usted sabe, la gente no entiende, que no cree, que lo que pasa es que esperaba que yo dijera: bueno, yo soy el hiper mega apóstol, el ungido de Jehová, Carlos Eduardo Torres Barros III,
y cobro por ese seminario 50 millones de pesos. Y aparte de todo eso me tiene que mandar una cláusula de una indemnización de 10 millones más y me hace demorar 15 minutos. Eso era lo que estaba esperando. Y eso me lleva al proceso que vivió la iglesia cuando apareció Jesús, al proceso que vivió Israel cuando apareció Jesús. Jesús entra triunfal en Jerusalén en un pollino, un burrito prestado, ajeno, no era de él. Pero como querían un rey al estilo del mundo, rechazaron a Jesús porque les parecía demasiado barato. Si Jesús llegara a una mega iglesia en este tiempo, en el burrito, para que le dieran chance para ir a predicar, ¿sabes qué le iban a decir? Los de seguridad le iban a decir: seguridad, seguridad, acá hay un mechudo sucio hediondo en un burro que dice que quiere predicar y está ocupando el espacio del parqueadero del apóstol. ¿Qué hacemos con él? Sáquenlo, llamen a la policía, que ese no es de aquí. Lo mismo está sucediendo, hermano. Y la iglesia tiene que despertar. No se trata de lo que tú puedas comprar. Se trata de lo que tú puedas creer, lo que va a marcar la diferencia en tu vida entre derrotas o victorias. Gedeón, ¿con cuál fuerza voy a ir? Si soy pobre, soy el menor. Casi nada. Las fuerzas de Dios iban con él. Ahora, versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí hay otra revelación. Las fuerzas de Dios, las promesas de Dios aplican solamente para el que las cree. Hablaba con una hermana y decía: los nietos están reventados, les han hablado de Cristo en español, en francés, en guajiro, en barranquillero, en todos los idiomas les han hablado de Cristo, pero están vueltos nada. O sea, ellos no han querido, ellos no les ha interesado buscar a Cristo. Y hablaba con la hermana y la hermana decía: pero ellos están bajo la promesa y sé que son de Cristo. Yo te digo una cosa: el hecho de que haya una promesa no te garantiza que Dios tiene obligación de hacer algo que la gente no va a querer que Dios haga. Mis hijos están bajo una promesa: sí, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero cada uno de mis hijos en su momento ha tenido que tomar una decisión con respecto a seguir a Cristo o no seguir a Cristo, servirle a Cristo o no servirle a Cristo. No porque sean hijos de pastor, porque al final el pastorado es mi ministerio, pero la decisión de ellos no está condicionada a mi ministerio, está condicionada a la decisión personal de cada uno de ellos. Sino que a la iglesia le gusta escuchar lo que le endulza el oído, así sea mentira. Por eso es que hay un pueblo inseguro, porque dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de leer la palabra de Dios para escuchar cualquier barbaridad. He aquí, Gerson Alfonso, prepárate porque mañana te llega una maleta con $50,000 a las 3 de la tarde y 22 minutos. ¡Recíbela! Si el hermano Gerson Alfonso no está fundamentado en la palabra, dice: la recibo. Renuncio a ese trabajo mal pago que tengo porque mañana me llega una maleta de dólares. Y entonces, ¿quién es el que pelea por ti? ¿Tu estrategia? ¿Tu lógica? ¿O el Todopoderoso? Porque el ángel de Jehová le dijo a Gedeón: yo estaré contigo. Y el Espíritu Santo te dice ahora, en este momento: yo estaré contigo. Y la promesa de Jesús a sus discípulos en Mateo 28: yo estaré con ustedes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la inseguridad y el temor? Cuando un cristiano se ha desconectado, de Cristo, es cuando la inseguridad viene y gana terreno. Cuando un cristiano le ha dado la espalda a Cristo,
sea por el motivo que sea. No voy a exponer que la gente venga a decir, ya me están tirando piedra. No juzgue, o yo no juzgue, es la palabra de moda. Sea cual sea el motivo, cada vez que usted le da la espalda a Cristo, por agarrar otra cosa diferente a Cristo, usted entra en el terreno de la inseguridad. Ahora, Gedeón, no conforme con que el ángel de Jehová se le presenta, le pone al Señor señales. Versículo 18, primera señal. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y el ángel de Jehová le respondió, yo esperaré aquí hasta que vuelvas. Y así fue. Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, de una efa de harina, puso la carne en un canastillo, el caldo en una olla. Dice, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta leña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. O sea, le puso una señal. La primera señal era, déjame que vaya a preparar una ofrenda, voy y ven. Y Jesucristo, que es el ángel de Jehová, le dijo, vaya, yo lo espero. Primera señal. Segunda señal, vayamos al versículo 37 y 38. Vamos a leer el versículo 36 para estar en el contexto. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, o sea, un pedazo de tejido en donde tenía su cultivo. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Segunda señal. Tercera señal. Versículos 39 y 40. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Tres señales. Una revelación, un llamado, un respaldo. Y el respaldo de Dios es irrevocable, ¿sabes? Sin embargo, este hombre aún no creyó que Dios estaba con él. Cualquier parecido con la realidad de este tiempo, 2021, agosto 9, no es coincidencia. Hay gente que me está viendo en este tiempo, que han visto respuestas de Dios, que le han pedido a Dios señales, que han clamado por algo que ya Dios le entregó, y con todo y eso todavía están diciendo, ¿será que Dios quiere que yo haga esto? ¿Será que Dios quiere que yo vaya allá? Oye, ven acá, ¿qué te pasa? Gedeón no tenía el Espíritu Santo, tú no tienes excusa porque tú tienes al Espíritu Santo. Dios no se molesta porque pida señales de su respaldo a él, pero él espera sencilla y claramente, simplemente que si él te habla, tú creas. Ya, el justo por la fe vivirá. ¿Sabes por qué? Números 23:19 tiene la respuesta. Números 23:19. Mira lo que dice. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te dice que te va a dar, cree. Si Dios te dice que vas a vencer, cree. Si Dios te dice que vas a ver su gloria, cree. Si Dios te dice, te voy a entregar, cree. Si Dios dice que te va a sanar, cree. Si Dios dice que vas a ir, cree. Tú no necesitas en este tiempo estar pidiendo, Señor, si esto es de ti, que caiga una lluvia de billetes de 100,000, me avisan, para ir con una olla grande. Que caiga una olla de billetes de 100,000 en mi casa y alrededor no. Usted no necesita ponerse con eso, con Dios.
porque entonces usted no tiene fe. Y si lo que usted está pidiendo está alineado a la voluntad de Dios, puede tener certeza de que Dios lo va a hacer. La inseguridad es la enemiga más grande que tiene la fe. Nuestros temores y nuestros humanismos no pueden ser puestos por encima de Dios. Jueces capítulo 7, versículos 2 al 6. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo y diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que Gedeón, con todo y lo que Dios le habló, con todo y lo que Dios le cumplió, se llevó a 32,000 uno, porque él era el 32,000, él era el uno, para vencer a los madianitas. En otras palabras, la visión que él tenía de cómo vencer a los madianitas no la había cambiado. Su cabeza seguía igualita. Su visión no la cambió. Vio la gloria de Dios, vio el mover de Dios, sin embargo no cambió la visión. Seguía siendo el mismo testarudo, cabeza de balín, que creía que al estilo de él, en la fuerza de él, como él consideraba que se debía hacer, era que iba a vencer. En otras palabras, quería robarse la gloria de Dios, porque el mismo Dios habla y dice: no sea que se ufanen diciendo: yo liberé a Israel de manos de los madianitas. Dios se anticipa, porque es que la gloria de Dios, Él no comparte su gloria con nadie. Y Jehová dijo a Gedeón, versículo 4: aún es mucho el pueblo, o sea, se quedaron 10,000. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 10,000 se convierten en 300. ¿Qué quiere decir esto? Es que no depende de ti. Tus victorias nunca han dependido de lo que tú puedes hacer, sino de lo que tú confías que Dios puede hacer. Y no conforme con que le deja 300, y esto tiene su razón de ser. Los que se llevaron el agua del río a la boca eran hombres que estaban dispuestos que en cualquier momento alguien por detrás podía defenderse. Los que se doblaron y metieron la lengua, el agua en el río, quedaron indefensos. Entonces, no conforme con que quedan 300, Jehová le dice: ahora divídelos en grupos de 100, que son la famosa centuria. Y no conforme con todo esto, Jehová no le entrega ninguna otra arma que no sea su propia revelación. Y con esto, y aquí voy a detenerme antes de terminar. ¿Cuáles fueron las armas? ¿Cuáles fueron las armas que Dios le entregó a Gedeón? Dios le entregó a Gedeón tinajas de barro que son tipo y sombra de Cristo, tipo y sombra de nuestra humanidad, tipo y sombra de su humanidad, de cuando Jesús como hombre estaba en la tierra. Y dentro de las tinajas había leños encendidos, candela. Y dice que cuando llegaron al campamento de los madianitas y gritaron y empezaron a golpear las teas, los madianitas fueron esparcidos. Pudieron destruir a los madianitas. ¿Qué quiere decir todo esto, iglesia? Tus armas
Las armas que tú utilizas frente a tu enemigo en medio de tu prueba revelan cuál es tu condición espiritual. Si aquel que se ha levantado contra ti, tú buscas a alguien más grande que él para que le dé duro en nombre tuyo, tu condición espiritual no está alineada a la condición espiritual que Dios tiene para ti, a lo que Dios anhela que tú llegues, a la estatura del varón o de la mujer que ha rendido su vida a Cristo. Las armas que tú utilizas en medio de la prueba dicen cuál es tu condición delante de Dios. Tenemos un arma que nadie puede vencer. En Éxodo 14:14 dice la Biblia: Jehová peleará por ustedes, ustedes estarán tranquilos. No es que te vayas a dormir, se trata de que entres en una condición de seguridad tal que aunque veas el ejército de un lado, la guerrilla del otro, los paramilitares al frente y el gobierno atrás, tú tengas la convicción de que hay victoria para tu vida en Cristo Jesús. Aunque un ejército se levante contra mí, dice la Biblia, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Iglesia, la inseguridad solo retrasa tu bendición. Cuando tú te alineas al plan de Dios, al propósito de Dios, que no es otra cosa, tú no es que Dios, es que aquí te dice el Señor que hoy vas a ser profeta de las naciones. Eso no es el propósito. El propósito de Dios está en Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan eterno de Dios, el propósito eterno de Dios es llamar a una humanidad a que se rinda a Cristo para recibir a través de Cristo perdón de pecados y acceder a la vida eterna. Ese es el plan. Cuando tú entiendes esto y rindes tu vida, renuncias a tu pecado, te arrepientes de tu pecado y simplemente abandonas en manos de Dios cada uno de tus planes, tú no tienes que estar persiguiendo al chico dorado. Hay un post que me gusta que dice: el que se fue de la iglesia por un hombre nunca vino a la iglesia por Cristo. ¿Verdad es? Es así. Es así. Hemos visto como chicas: me voy de la iglesia, pastor. ¿Por qué? Porque es que me voy con fulanito. Porque es que Panchito sí me entiende. Usted no. Lo que pasa es que pretenden que al que está fornicando nosotros le digamos: gradúese en máster en fornicación. Pretende que el que está en adulterio le digamos: gradúese en máster integral en adulterio. Porque pretende que al que está en rebeldía le digamos: vamos a darle un cartón adicional. Nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice, enseñar lo que la palabra de Dios enseña y permitir que el Espíritu Santo actúe. Depende de ti. De hecho, yo no puedo obligar al Espíritu Santo a que actúe en tu vida. De hecho, yo no puedo pretender que esta palabra que Dios me ha regalado para la iglesia cambie el corazón de toda la iglesia. Yo lo anhelo. ¿Quién no lo anhela? Sabemos que lo que estamos viviendo son los últimos tiempos. Y como pastor anhelo, como hijo de Dios anhelo un cuerpo de Cristo transformado y rendido totalmente a sus pies. Pero yo no puedo obligar a nadie. Hay personas que van a comprar unos lentes y dicen: necesito unos lentes. Le voy a poner señal a Dios si quiere que compre los lentes. Oye, pero si no estás viendo, es señal de que ya lo necesitas. Pero vamos a ver qué marca los compra.
y voy a 10 ópticas y ninguno me cuadró y sigo con la vista corta. Y pasan 2 años y no he comprado los lentes, pero consulté a 30 personas acerca de si los debía comprar o no. Eso es inseguridad. Cuando usted sabe que Dios está respaldando tus decisiones, usted simplemente sabe que Dios le ha puesto para suplir la necesidad de sus lentes y le pone el sitio y vaya y compre. Porque tomar decisiones en Cristo no está condicionado a poner 30. Que la decisión que vas a tomar tenga paz en tu corazón y la convicción de que lo que le pediste a Dios, tal como se lo pediste en los secretos, te lo entregó. ¿Cuál es el problema? Solamente terminamos aplazando y aplazando, y lo único que tú y yo no podemos detener es el tiempo. Iglesia, yo le doy gracias a Dios por esta palabra, ¿sabes? La palabra de Dios habla para ambos lados. No es solamente para ti que estás allí conectado, también para mí. Y forma parte de nuestro proceso aceptar que hay cambios necesarios en nuestras vidas también. Ninguno de nosotros puede asumir que está tan bien que no necesita ser procesado por Dios. Que tomemos esta palabra, y si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje, permítele a Dios hablarle a otros y replícalo, llévalo a otros, compártelo, da por gracia lo que recibes por gracia, pero sobre todo renuncia a la inseguridad. Dios te prometió, Dios te cumple. Hay una joven que apreciamos mucho, que no es de aquí de Colombia. Su mamá está en un proceso con nosotros en el ministerio. Y ella está trabajando en el área de la salud en su país. Ella sabe con quién es. Y hace unos días me escribió triste, preocupada, desesperada, porque le acababan de diagnosticar COVID. Ese día oramos con ella, hicimos el acompañamiento, porque es que la iglesia de Cristo no está separada por la distancia es una utopía. Y el Señor nos dio una palabra. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. De repente Dios quería que tú descansaras en tu casa. De repente Dios quería que entraras a un reposo, que este nuevo empleo te había traído mucha carga y mucho estrés. Pero ten paz. Tu paz en Dios te mostrará el poder de Dios. Y le mandaron 14 días para su casa, su sueldo completo, supuestamente COVID positivo, su mamá. Y lo contradictorio es que después que le hacen la prueba resulta que nunca tuvo COVID. O sea, nunca tuvo un síntoma y simplemente estuvo en un proceso de reposo donde entró a una intimidad con Dios, ella y su mamá, de tal manera que hoy ellas dos, que sé que están viendo este mensaje, pueden terminar dándole la gloria a Dios, porque aquellas inseguridades que el enemigo podía usar para bombardear sus vidas, a través de este proceso se han ido, porque la confianza de ellas hoy está en Cristo. Iglesia, cree, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dítelo a ti mismo, Carlos Torres. Oye, Carlos Torres, Dios tiene el control. Milena, Rosita, Josué, Gerson,
Joelma, Dios tiene el control. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Por tu gracia y tu misericordia seguimos en pie. Por tu respaldo es que estamos en pie. Y hoy has hablado a tu iglesia, Señor Jesús. Hoy has hablado a tu pueblo, Padre de misericordia. Y te suplicamos que esta palabra no regrese vacía. Que saque toda religiosidad. Que traigas un despertar a un pueblo que sigue distraído todavía por el estilo de ropa que usa el hermano, por la marca de zapatos que usa el hermano, y no por el Cristo que mora en el hermano. Y en el nombre de Jesús suplicamos, Dios, que tome nuestras inseguridades bajo tu control. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús a nuestras inseguridades. Las inseguridades solamente nos han puesto a perder el tiempo, a dar vueltas en el desierto sin encontrar la salida. Oh sí, Señor, gracias. Si te la sabes, adóralo allí donde estás, tal como soy, Señor. Acéptanos, Señor. Acéptanos en esta hora. Somos ofrenda para ti en este momento. Entregamos el peso, Dios, de nuestra lucha, de nuestra carga, de nuestros temores, de nuestras inseguridades. Y en el nombre de Jesús, trae a nuestras vidas ese gozo, esa paz que solo nos trae saber que nuestra fe en Cristo es verdadera y traerá victorias. Yo te doy gracias, Padre, por este pueblo que hoy digo presente, por la iglesia de Cristo que hoy digo aquí estoy, heme aquí. Y te adoramos, te glorificamos, te decimos aquí estamos. Tócanos, Espíritu Santo. La distancia no interesa cuando hay un corazón que se abre para ti. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, toca a tu pueblo, anima a tu pueblo, levanta a tu pueblo, fortalece tu pueblo, bendice tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Permite que cada familia representada aquí pueda recibir ese toque, esa luz de tu presencia. Permite que haya valientes, hombres, mujeres dispuestos a decirte simplemente: Señor, aquí estoy, y renuncio a lo que he hecho en mis fuerzas, renuncio a mi inseguridad y me abandono en tus manos perfectas, sabiendo que todo lo que tú haces y como tú lo haces será de bendición para mi vida. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, y es en el nombre de Jesús que lo hacemos, y es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Muchas gracias a ti que te mereces la
adoración y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. ¿Sabes qué, iglesia? Dios es bueno. Quiero decirte algo. Hay que creer. Hay que confiar. Tu crecimiento no depende del pastor. Tu victoria no depende del pastor. No cargues a tu pastor como si fuera culpable de lo que tú no has logrado. Tus victorias dependen de tu seguridad en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, por hacerte uno en la distancia con nosotros. Pronto estaremos en vivo, cara a cara. Sé que sí. Pero disfrutemos de todo esto que el Señor nos está regalando en este tiempo. Porque estamos recibiendo para dar, para compartir. Sea parte de la solución, no parte del problema. Y déjese usar por Dios. Déjese usar por Dios. Dios te bendiga, iglesia. Un abrazo para todos, hermano Reinaldo. Qué bendición tenerlo aquí con nosotros, siervo. Hermana Rosita, hermana Sandra, hermana Marta, hermano David García, siervo. Qué bendición, qué privilegio que Dios nos permita tener siervo de esta calidad con nosotros reunidos. Qué bueno es Dios. Hermana Milena, hermana Nancy Sarmiento, sierva, usted sabe que tan pronto abramos, allí está. Gloria a Dios. Hermano Oscar, qué bendición. Hermano Gerson, hermana Zoe, Humberto, qué bueno verte aquí con nosotros, ¿sabes? Qué bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hermano Carlos Consuegra, hermano Germán Romero, qué bendición de verdad. Verlos aquí unidos en el Espíritu, porque al final esto es lo que es la unidad en el Espíritu. Eso es lo que es la unidad en el Espíritu. Narjudit, Dios te bendiga, mi hermana. Hermano Ramón, Armandito Romero, qué bendición, siervo. Alejandra, Ignacio, un abrazo para todos. Y confiamos, hermanos de Maranata, hermano Josué, un abrazo. José Andrés Barraza, Dios te bendiga, siervo. Hermana Ligia, hermana Yaneris Padilla, gloria a Dios. De verdad, gracias por todos ustedes. Gracias por prestar el oído y por abrir el corazón. Y ¿sabes qué? Dios puede hacerlo de nuevo. Hay que descansar en Él. Gloria a Dios.